no me enseñas el camino. Y no puedo encontrar. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches, Sams, y buenas noches con cada uno. Estamos Buenas aquí. noches, buenas noches. Buenas noches, Mario. Vamos a iniciar este momento. Antes de hacer nuestra respectiva oración, vamos a leer juntos lo que es nuestra colecta inicial, que siempre le damos lectura. Y de esta manera vamos a iniciar esta noche. Decimos juntos: enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte si no te haces presente. Yo te buscaré deseándote, te desearé buscándote, yo te encontraré amándote, te amaré encontrándote. Amén. Bien, espero que estas semanas que han tenido hayan sido semanas en medio de, supongo yo, de las fricciones propias de la vida y de la cotidianeidad, el de poder hoy encontrarnos preparados para poder dialogar, conversar, reflexionar, sin que dejemos de pensar que al ingresar en este escenario también tenemos que ingresar en toda una actitud de oración. Y para ello voy a pedir en esta oportunidad al Padre Sergio, que hoy está con nosotros. Padre Sergio Urrutia, que es de la Diócesis del Occidente. ¿Nos pueda, por favor, dar una palabra de oración? Muy bien. Oremos. Dirígenos, oh Señor, en todas nuestras acciones, con tu benignísimo favor, y auxílianos con tu continua ayuda, para que en todas nuestras obras comenzadas, continuadas y terminadas en ti, glorifiquemos tu santo nombre, y finalmente, por tu misericordia, obtengamos la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Sergio. Vamos entonces a cantar juntos y entonando juntos el cántico que siempre nos da la oportunidad de poder releer como una especie de hábito, como una especie de memoria, que creo que algunos entienden este ciclo que consiste y que es parte inclusive de una agilidad, pero también de de interiorizar estas palabras como una colecta viviente en nosotros. Supongo yo que al final de las tantos viernes que estamos rodeados no vamos a aprender de memoria el canto, pero vamos a entonar junto con el cantautor este cántico, y de esta manera vamos a dar inicio a nuestro Enséñame a buscar
me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Deseándote, te desearé, buscándote. Yo te encontraré. Amándote, te amaré, encontrándote. Enséñame a buscarte. Bien, yo creo que ahora, creo que muchos de nosotros, supongo yo que han llegado este viernes muy cerca, ya fin de semana, sábado, y con mucho entusiasmo. Yo estoy súper emocionado, especialmente porque mi hijo mayor me acaba de visitar con mi nuera y me acaban de decir, ya se han pedido la mano, están pidiéndome ahora que los case. Hay toda una emoción en la familia por esto y estamos muy felices, chillando de felicidad. Y entonces, a veces suman muchas alegrías también en la vida, como también a veces hay situaciones donde
digamos, nada de fácil. Supongo que algunos también deben tener y pueden hacer una listita de cosas lindas que le pasan, pero también de las cosas medias que uno se queda preguntando, Dios, ¿dónde estás, no? Pero en fin, hoy estamos aquí para compartir y compartir de manera particular un tema. Y el tema tiene que ver en esta noche con el tema que quedó pendiente en la sesión 3. Entonces, con ustedes vamos a empezar el tema que se llama Formados por la Escritura. Ustedes han tenido la presentación en el propio manual y bueno, conmigo vamos a desarrollar esta presentación y ya voy informándoles que para el siguiente viernes tenemos otro primado de la comunión anglicana con nosotros. Sí, nos está acompañando para el próximo viernes el obispo Naudal Alves. Él ha sido el último primado de la Iglesia de Brasil. O sea, después del obispo Zico vino el obispo Naudal y ahorita está viajando por todo Estados Unidos y en medio de su viaje y travesía en Estados Unidos va a separar un tiempo y va a trabajar con nosotros el tema de guiados por la razón. Entonces va a ser muy interesante contar con él. Ya les tengo otras sorpresas de otros líderes anglicanos con nosotros en línea. Entonces hoy humildemente me tienen a mí y vamos a trabajar en esta noche con una presentación que tiene que ver formados por la escritura. Entonces les presento la presentación que se los voy a compartir luego en PDF. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Por favor, confírmeme si lo ven Sí, bien. sí se ve espiritualidad anglicana. Ok, Sí se ve. genial, Sí, chévere. Entonces, yo tengo ahora la oportunidad de poder presentarles a ustedes em, el tema de formados por la escritura. Ah, si ustedes se han dado cuenta, mucho de la reflexión del manual parte de una herencia de la iglesia en el momento de la reforma religiosa. Pues yo tengo que decirles ahora que vamos a ingresar a este tema considerando justamente el primer tema que trabajamos sobre justificación por la fe. Y esta se basa justamente en presentarnos el carácter liberador y transformador que a partir de ahí se ocasiona la famosa reforma religiosa y de la cual nuestra querida iglesia, la iglesia anglicana, bebe de esa tradición también. Habíamos dicho que la justificación por la gracia entonces conformaba un ser creyente y un ser iglesia. Un ser creyente que, por lo tanto, a partir del acto de gracia de Dios, es un ser seguro, libre y audaz. Un ser agradecido y apasionado. Un ser totalmente inconforme y también autodeterminativo. De alguna manera, teólogos en torno a la interpretación de la reforma religiosa han hablado de un énfasis de lo individual. Sin embargo, la pérdida de ser creyente en ese escenario y en ese tiempo era fundamental, ¿no? O sea, no se hablaba del ser creyente, se hablaba de la pluralidad de ser iglesia. Por eso Lutero decía sobre el cristiano, por ejemplo, y lo tienen en la parte del costado,
El cristiano es un hombre libre, señor de todas las cosas y a nadie sometido. El cristiano es un siervo obediente a todas las cosas y sometido a todos. El hombre cristiano no vive en sí mismo, sino en Cristo y en su prójimo, en Cristo por la fe y en el prójimo por el amor. Si usted se va a dar cuenta, entonces, la preocupación del ser creyente es sumamente importante para luego detonar la idea de ser iglesia. La iglesia es como propiamente en la traducción significa congregados, reunidos, eh, termina siendo entonces más un instrumento como un lugar y un espacio liberador, por lo tanto provisorio, y por ser provisorio, es decir, circunstancial en los tiempos, siempre reformándose, siempre actualizándose. No es curioso que en Vaticano II ya nuestra hermana iglesia hablaba del ayornamiento, lo que finalmente de alguna manera es una puesta al día, es decir, ver a la iglesia en realidad provisoria y por otro lado, ver a la iglesia en en su relación con el Estado en una tensión dialéctica. La famosa frase separación iglesia y Estado no significa que la iglesia huye de su estado social, sino que mantiene una relación dialéctica donde queda claro que la iglesia no es el Estado y el Estado no puede pretender gobernar la iglesia. Por otro lado, la naturaleza de ser iglesia y como efecto de un concepto, digamos, del movimiento de la Reforma con todos sus grandes personajes y particularidades entre ellos, planteaba la iglesia como una iglesia esencialmente humana, por ser transitorio. Por lo tanto, orante y acogedora. En realidad es la comunidad que acoge a la diversidad de este ser creyente, que si es seguro, si es libre, si es audaz, que es agradecido, apasionado, inclusive que es inconforme y es autodeterminativo. Por lo tanto, esta iglesia no puede controlarlo, no puede someterlo, no puede dominarlo, sino debe ser el lugar de esa posibilidad de ser creyente. Por eso es que muchos reformadores, hablando de la eclesiología, hablaban mejor de la iglesia visible, que es puramente humana y no puede identificarse con el cuerpo místico de Cristo. La iglesia de Cristo es como el reino que está dentro de nosotros. Por lo tanto, esta iglesia que ustedes y yo conocemos es la iglesia visible, pero invisible a la vez en cuanto se interioriza en nosotros la semilla del reino de Dios. ¿Por qué toda esta idea de liberación y que sin duda ustedes luego van a darse cuenta con grandes otros autores sobre el tema, se produjo en la reforma religiosa del siglo XVI? Uno, ya lo habíamos dicho, un sistema penitencial medieval digamos, muy objetable. La idea de la justificación, no por la gracia, sino por obras. El ganarse la salvación que tiene que ver con la idea de la justificación por obras. La lucha de convertirse en una persona más pura y más santa, al grado de que en realidad estamos hablando como los dioses del Olimpo, ¿no? Ustedes van a darse cuenta que hay instituciones eclesiásticas donde primero se tiene que, antes de ser santo, se pasa a varios periodos y al ser santo y ser parte del santoral,
es entonces una imagen por la cual en algunos casos en la religiosidad popular han terminado sustituyendo a Jesús, ¿no? Entonces, la famosa controversia que se tiene dentro de las iglesias que venimos de la herencia de la Reforma es el tema, por ejemplo, de la intercesión de los santos, que ese es otro tema que deberíamos hablarlo, pero entonces ahora sí entienden por qué se pone en discusión este tema. Quinto, el ser religioso por el miedo y la culpa, por la idea de la sentencia del infierno, ¿no? Y claro, el agente conductor para que no tengas esa sentencia en ese tiempo, bueno, todavía hasta hoy en algunos aspectos, es la iglesia, ¿no? Por otro lado, la sede romana y el papado mantenían en ese tiempo. Trato de explicar el contexto de ese tiempo en relaciones de dominación y de persuasión religiosa, ¿no? Entonces, había una relación con intereses del Estado, con el monopolio del gobierno, porque este tema religioso pasaba también por lo político y lo social. Entonces, por lo tanto, había, digamos, un status quo que se mantenía en medio del tiempo cuestionable del tiempo del siglo XVI. Ver a la iglesia como el único lugar de salvación, entonces hizo un eclesiocentrismo en el pensamiento teológico y en la vida de los demás, ¿no? De tal manera que la sociedad no podía definitivamente desarrollar, digamos, una independencia si no era a partir de este ente regulador de la ética social, eh, porque la iglesia era el lugar único de salvación, y cuando hablamos de lugar único de salvación también nos referimos al concepto moral y ético que eso significaba. Por otro lado, el ver a la iglesia como el custodio de la palabra y el magisterio único también, ¿no? Es decir, son el lugar único de salvación, esa salvación leída a través de las escrituras y donde el custodio único era a través de este magisterio. Y por último, el gran concepto de la iglesia como madre, ¿no? Como sustentadora, como gobernante, como protectora, como regia, como dirimente, ese concepto de ciudad de Dios establecida en este mundo, de tal manera de que era inobjetable, ¿no? Era imposible en ese instante poder tener un punto de vista totalmente diferente a ellos porque sencillamente era la iglesia, ¿no? El Papa era la iglesia, los concilios era la iglesia y por lo tanto tener una opinión diferente al tema sobre varios aspectos. Entonces, el movimiento de la reforma, que hubo movimientos pre-reformados, que hubo muchos otros intereses dados para poder humanizar la iglesia, sin duda, y no es solamente Lutero, mucho antes y muchos después. Sin embargo, cuando ocurre entonces ese proceso del siglo XVI como movimiento de reforma, si la iglesia dejaba, por lo tanto, de ser ya el magisterio único, la propuesta de los reformadores era entonces dónde estaba la autoridad. Y este era el tema. Si la iglesia pregonaba que era la iglesia madre sustentadora, la custodia de la palabra, el lugar único de salvación, y que de alguna manera tenía el vínculo político, social, económico, y cuando tú esto dices no es cierto,
Tu propuesta, entonces, es ¿cuál es entonces la autoridad? ¿Dónde estaba la autoridad? Y es así donde surge el término sola escritura. Ahora hay que comprender un poquito más cuando se afirma y se dice sola escritura. Y esto tiene que ver con un aspecto importante. Yo creo que es importante entenderlo para luego entender, digamos, lo que luego el manual nos explica, por qué esa fascinación de ser iglesia a través de que las escrituras esté impregnada en el canto, en la lectura, esté impregnada en el libro de oración común, está impregnada en nuestra manera de celebrar, está impregnada en nuestra manera de hablar, está impregnada en nuestras afirmaciones teológicas, por ejemplo. Y esto lo vamos a ver después. Pero sola escritura fue una afirmación teológica planteada a partir de un contexto y una hermenéutica medieval. La hermenéutica medieval tenía un sentido cuádruple en ese tiempo. Es decir, tenía el sentido literal, muestra lo que Dios y nuestros padres hicieron, pero también tenía un sentido ético, eclesial y escatológico. En realidad, estos tres últimos finalmente eran alegóricos. La idea era donde está escondido, hallar donde está escondido nuestra fe, hallarlo a través de reglas para la vida, desde el magisterio para saber dónde finalmente termina nuestra lucha. La implicación de este principio hermenéutico de la multiplicidad de sentidos, estamos hablando de 4 en el texto bíblico, es que su significado no está expuesta en ella, sino escondido en ella, ¿no? Y por lo tanto, como estaba escondido en ella, la iglesia tenía que encargarse de develarlo a través de 4 sentidos de interpretación. De alguna manera había una monopolización de la interpretación. El poder de una interpretación y por lo tanto la interpretación de una moral única. De alguna manera entonces ustedes pueden darse cuenta que inclusive la justificación de las ventas de indulgencias tenían sustento con las escrituras a partir de una interpretación alegórica. Ante esa situación de escándalo, en vez de 4 sentidos de hermenéutica bíblica, los reformadores hablan de sola escritura, es decir, solamente por las escrituras, no a través de esta alegoría que podía ser utilizado para los intereses de una eclesialidad que de alguna manera sostenía el status quo de una sociedad. Y por lo tanto, la escritura terminaba siendo la justificación del ejercicio de ese poder y la justificación de las formas eclesiales y también de la vida de ser iglesia y de ser creyente a partir de la única interpretación que le correspondía a la iglesia. Ante eso, ante 4 sentidos de la escritura, los reformadores hablan de un solo sentido de escritura y dicen solo la escritura. Y esto se mide en función a 2 aspectos importantes. Todos los reformadores comenzaron a tener este consenso como pilar hermenéutico. El primero, la escritura, escriturae, interpres, que significa la escritura es interpretada a sí mismo. ¿Correcto? Y segundo, hominis intellectus ac expositio scripturae sit analogia fidei, que significa toda exposición y comprensión de la escritura
está en conformidad con la analogía de la fe o lo uniforme de la enseñanza de la misma Biblia. Por lo tanto, la llamada de los reformadores fue, ante las alegorías, lo que se llama posteriormente la interpretación espiritual, es una llamada al texto bíblico. Y eso determinó lo siguiente: la restricción en la autoridad de la doctrina de la Iglesia. Una doctrina ya no es verdadera porque es autorizada por las autoridades de la Iglesia, sino al contrario. Es verdadera porque es, solo si es y en cuanto sea, una adecuada expresión de la Sagrada Escritura. Esto fue casi determinante en el diálogo en aquel tiempo. Hegel habla de la reforma luterana como la revolución fundamental. Otros dos aspectos también son importantes cuando se habla de sola escritura. Ninguna autoridad eclesial, ni siquiera el Papa, ni un concilio, puede invocar el derecho exclusivo de interpretar la escritura. Tercero, esto no significa que las tradiciones y doctrinas de la Iglesia sean irrelevantes. Solo significa que su autoridad está limitada por la Escritura. Por ejemplo, en cuanto a la Eucaristía, la tradición era que el vino era solo dado a los sacerdotes. Aquí, por ejemplo, la tradición de la Iglesia se le atribuía una autoridad de segundo orden. Cuarto, los reformadores compartían la convicción de que si la Biblia revela su verdad por sí misma, entonces es el derecho de cada creyente a interpretar la Biblia por sí mismo. Segundo, que es importante, por lo tanto, entrenar al pueblo para entenderla, de tal manera que el concepto que luego en el día de hoy los teólogos hablan de la comunidad hermenéutica, consiste en la democratización de esa interpretación, ya no sujeto a los grandes iluminados y, digamos, grupo determinado por cierta élite. Al contrario, es que las Sagradas Escrituras, en el concepto de igualdad de todas las personas, baja hacia el pueblo, porque ella misma puede interpretarse a sí misma. Quinto, un aspecto fundamental de este modo popular de entenderla, porque no hay lectura bíblica sin interpretación, es hallar a Cristo. Lutero lo decía así, lo que anuncia Cristo, en cada parte de la Biblia, y donde no lo encuentro, no es palabra de Dios. ¿Cómo transformar la vida cotidiana para hallar a Cristo entre nosotros? Y es justamente lo que se llama el creyente en esa interacción de la encarnación del Evangelio. Dicho esto, lo que quiero decir, y justamente lo dice el artículo 6 de los artículos de religión, que es para mí uno de los artículos que a mí en realidad me encanta, quizás algunos de ellos no, tengo que ser honesto, pero este me encanta, porque dice así el artículo 6. La Sagrada Escritura contiene todas las cosas necesarias para la salvación, y eso es explícito, para la salvación. Ojo, que la Biblia no es, por lo tanto, un vendemecum de temas que ustedes pueden imaginarse,
ni tampoco es una enciclopedia. Aquí la bibliolatría se pone a un lado. La Sagrada Escritura contiene todas las cosas necesarias para la salvación o llamada historia de salvación, de modo que todo lo que no se lee en ella, ni se puede probar por ella, no puede ser exigido a ningún hombre. Para que se crea que es un artículo de la fe o para que ella se considere un requisito necesario para la salvación. Para mí es estupendo ubicar las Sagradas Escrituras en el lugar que le corresponde y en la importancia que tiene. Por eso, de alguna manera, cuando hablamos sola escritura, y a partir de todo lo mencionado hasta el momento, pueden darse cuenta que parte entonces de esta tradición que bebe la Iglesia Anglicana, toma en cuenta un aspecto muy importante: el popularizar la traducción de las Escrituras al idioma del pueblo. ¿Con esto qué cosa quiero decir? Ojo que no es solamente la traducción de la Biblia. Ya había una traducción en castellano de la Biblia, hecha inclusive en España. Creo que se denominaba políglota complutense, algo así. Entonces, que mucho antes de la edición de Lutero. El tema no consistía tanto en la traducción del texto, sino el tema era que esta traducción del texto tenía que llegar al pueblo y tenía por lo tanto que llegar con el idioma del pueblo, ¿no? Lutero decía: ¿cómo puedo ayudar al alemán que hable griego? Imposible. Por lo tanto, las traducciones, y esto es lo que tiene las traducciones tanto de Tyndale como la que tiene Lutero y muchos otros que han hecho traducciones, sobre todo en el momento y en el ejercicio del espíritu de la Reforma, era popularizar la traducción de las Escrituras al idioma del pueblo, ¿no? Y esto tenía con el fin de brindar a los creyentes la claridad de que la piedad personal, la moral y la ética estaba basado en la autoridad de las Escrituras, en la cual ellos mismos lo encontraban a partir de lo que leían y comprendían con su propio idioma. Dicho esto, entonces ustedes pueden darse cuenta que por qué el canto, las liturgias, las oraciones, son oportunidades que permiten al pueblo leer y escuchar las Escrituras de diferentes maneras, ¿no? Y ese resultado es el libro de oración común. Ustedes van a ver, el libro de oración común está impregnado de hoja a hoja, de acto a acto, de proceso litúrgico a proceso litúrgico, a partir del texto de las Sagradas Escrituras. La influencia calvinista en muchos de nuestros sectores de iglesias anglicanas propuso, por ejemplo, el canto a partir solo y absolutamente de salmos, ¿no? Posteriormente vinieron los himnos, la inventiva de autores y cantautores, pero en definitiva había todo un espíritu de centrarse en lo que la Escritura decía, justamente en el temor de que no exista, digamos, otra forma de orar y de leer que nos saque de la primacía de las Sagradas Escrituras. Tercero, la formación del pueblo.
que incluye a los clérigos, debe ser a partir de las escrituras, desde lo que se llama la lectura histórica crítica. Ante eso, yo tengo que mencionarles a ustedes de que no es casual de que los reformadores insistieron entrenar a la gente al acceso a las escrituras. Por ejemplo, la escuela dominical. Si algunos han escuchado alguna vez la catequesis con niños, eso es un trabajo desarrollado con la escuela dominical en un movimiento dentro de la iglesia anglicana, donde los niños trabajaban, digamos, en empresas, en fábricas, y la oportunidad de brindarles una educación también complementada con, digamos, una catequesis para los niños. Lutero desarrolla toda una escuela que comienza a dedicarle la formación catequética, pero no solamente la suerte de, digamos, de aprenderse de memoria un catecismo, sino a partir del texto bíblico comprender y entender lo que significa ser cristiano. Ante eso también, entonces, ustedes pueden entenderse que no ha sido casual que las grandes investigaciones sobre exégesis bíblicas hayan sido cultivadas y desarrolladas justamente por las escuelas alemanas, francesas, inglesas, que de alguna manera están vinculadas con todo el movimiento de la Reforma. Porque se veía la escritura, por lo tanto, como la necesidad de encontrar esa verdad, pero esa verdad que puede estar al alcance de cualquier persona a partir de una libre interpretación de la escritura, y por lo tanto la libertad de teologizar el texto y la libertad inclusive de cuestionar el texto bíblico donde no se encuentra Cristo. Cuarto, la necesaria traducción continua de las escrituras desde y la pluralidad de culturas, ¿no? Hubo siempre una preocupación si la escritura va a caer al pueblo, y el pueblo, en esa interacción permanente de un pueblo con otro pueblo, de culturas y otras culturas, esta traducción continua era una preocupación del espíritu reformado. De tal manera que podía, por lo tanto, esta sola escritura mantenerse actualizada en justamente las traducciones interculturales. No en vano, y en efecto, el libro de oración común exige para sí mismo ser un libro de oración común intercultural. Intercultural en cuanto a que tiene que adecuarse en el contexto, porque el texto bíblico lo exige a sí mismo, adecuarse en su propia traducción. Y si esta es la verdad revelada y la primacía donde encontramos la verdad, y si a su vez esta tiene que mantenerse una traducción continua, los resultados posteriores, como el libro de oración común, debe, por lo tanto, tener esta interculturalidad. Por último, la iglesia, y aquí es interesante, y quisiera que todos ustedes vayan revisando este concepto eclesial de la Reforma, porque, claro, dentro del movimiento de la Reforma hubieron iglesias confesantes como los luteranos, los calvinistas, los presbiterianos en Escocia, y comenzaron a partir, digamos, de la trivialización de qué significa ser iglesia, inclusive generar formas de organización que ya no se basaba en función, por ejemplo, de obispo, presbíteros y diáconos. Ustedes van a ver en otras partes de estas iglesias que al obispo le llaman pastor presidente,
A los presbíteros le llaman pastores, y si tienen una colegio de diáconos. En otras partes se llaman al obispo moderador. Entonces, inclusive las propias estructuras de las iglesias comienzan a cambiar. Las formas ya no eran episcopales. Ustedes van a conocer que a partir, digamos, de la experiencia de la Reforma, la eclesialidad, por la trivialidad sostenida, inclusive su estructura cambia, porque puede ser congregacional, porque puede ser presbiterial o puede ser episcopal, en todas sus modalidades y cada uno en sus propias modalidades. Entonces, frente a eso, la Iglesia Anglicana mantiene esta herencia de tradición episcopal, pero a su vez el espíritu de la Reforma lo ayuda a entender que la iglesia debe ser, como decimos ahí al último, una iglesia que acoge la pluralidad de aquellos que interpretan y tienen una interpretación sobre las escrituras. Esto es un efecto de ser iglesia, donde nos encontramos todos en función, digamos, a esta hermandad tolerante, plural, esta hermandad que quiere ver a Jesús en el prójimo, en su estado social, que quiere construir, digamos, una mirada acerca del reino de Dios hoy y aquí, eh, pero que también comprende que en esa pluralidad de comprensiones, la iglesia debe ser un lugar de acogida. Ya no es la iglesia regente, no es la iglesia, digamos, que define los puntos y los comas. Es la iglesia de la acogida. Y por lo tanto, a partir de esta interpretación, ustedes pueden darse cuenta el cómo sola escritura comienza a generar, digamos, una manera de acercarnos a la escritura, una manera de ser creyente, una manera de poder celebrar, una manera de ser iglesia y por lo tanto una manera de ser ciudadano en este mundo. Dicho esto, y dialogando con todos ustedes, vamos a poder entrar a un diálogo para poder conversar sobre el tema. Bien, muchas gracias por escucharme. Ahora necesito escuchar a ustedes. Bien, a ver. Pueden poner sus preguntas o sus interacciones en el chat, sería bueno. Lo digo porque con Carlos Magno estamos tratando de hacer memoria de cada encuentro, estamos haciendo los boletines, ya estamos trabajando el tema, muy pronto van a salir estas ediciones, pero estamos tomando el chat también para recuperar, digamos, sus preguntas, sus contribuciones. Muy aparte que puedan ustedes decir algo, sería bueno que también puedan ponerlo por escrito, ¿sí? Ok. ¿Quién quiere empezar? Reverendo, yo Mario quería David, hacer una sí. pregunta, bueno, siempre molestando. Eh, Cuando se habla de la libre interpretación, ¿ya? Eh, ¿Cómo se hace o cómo, digamos, qué hacer en el proceso de una mala interpretación? Porque la verdad es esa, ¿cierto? Cuando la persona muchas veces no está preparada. No sé si me entienden la pregunta, no sé si usted me entiende la pregunta, ¿no? Porque a veces hay personas Sí. que comienzan a participar, a congregar,
que comienzan a manejar el texto bíblico y Quizás lo que pasa es que nosotros tenemos en el escenario de América Latina, ujú, digamos, iglesias provenientes de lo que nosotros pensaríamos que son, digamos, herederos de la reforma religiosa, pero en realidad muchas de ellas, si no la mayoría, en realidad representan movimientos mucho más radicales. Por eso se llama al movimiento de la reforma, que incluye a muchos grandes pensadores, ex monjes, ex curas, ex catedráticos de grandes universidades. Lutero mismo lo era. Se le llamaba esta la reforma magisterial, ¿no? De tal manera que cuando se habla de la libre interpretación de la escritura, no es la interpretación de la escritura libre, que son dos cosas diferentes. La ok. libre ¿A qué se refieren? interpretación de la escritura es una respuesta que hace el reformador y los reformadores frente a la monopolización de la interpretación de la escritura del magisterio único de la Iglesia Católica Romana en ese tiempo. De tal manera, si frente a un texto bíblico y a una forma de piedad, la iglesia dice, es que esto tienes que hacerlo porque la Biblia dice, eso era incuestionable. Entonces, la libre interpretación de la escritura le decía al magisterio, ustedes no tienen la interpretación exclusiva. Yo puedo cuestionar lo que el concilio y el papa dice, por más justificación bíblica que me dé, si yo considero que la Biblia no lo dice. Y justamente ese era el tema de las indulgencias, por ejemplo, ¿no? El pagar una indulgencia para salvarme. Y había gente, y ese paso de la historia que ustedes van a darse cuenta, que habían inclusive donado mucho dinero para construir una iglesia y ya tenían ganado el cielo, ¿no? Y podían seguir haciendo lo que quieren, ¿no? Pero se basaba a partir de una interpretación monopolizada y construida a partir del poder. La libre interpretación de la escritura no nos exonera la exigencia de saber acercarnos al texto bíblico. Por eso, y lo comenté en la presentación, una de las exigencias de los reformadores fue no solamente traducir la Biblia para entregarlo al pueblo, sino educarlo. De ahí surge que los seminarios que antes eran dirigidos solamente para el cura y para los autoridades eclesiásticas, hoy la educación bíblica le pertenece a a todo miembro de la iglesia. Y no hay parroquia en la iglesia anglicana que no puede dejar de ejercitar su famoso reunión de estudio bíblico. La idea de, por ejemplo, de que una parroquia tenga, digamos, el día de estudio bíblico, que luego hoy las comunidades eclesiales de base hablan de la lectura popular de la Biblia, no es sino el ejercicio de la democratización de la interpretación de la escritura, de tal manera que como creyentes somos responsables de entender esta escritura que está en manos de todo el pueblo de Dios. ¿Correcto? Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Algún acercamiento al tema? Es interesante lo que dice la reverenda Imelda, por favor. Dele. Y luego con Álvaro. Aquí estoy, es que no. ¿Sí me oyen? Sí, muy bien. Sí, es que últimamente he tenido muchos problemas de sonido. Este, creo que con esta pregunta sobre la interpretación de la escritura vale la pena hablar de las diferencias de la interpretación de la escritura
en las diferentes tradiciones cristianas. Y bueno, terminar con lo que sería el trípode anglicano, que por ahí ya Álvaro mencionó en los comentarios. Habría que decir que en la Iglesia Católica Romana, la interpretación de las escrituras considera no solo la interpretación de las escrituras, sino la interpretación, bueno, el descubrimiento de la revelación de Dios, y por lo tanto la interpretación de la escritura considera la escritura misma, considera la tradición de la iglesia, como se ha venido interpretando la escritura y la revelación a través de la historia en la iglesia, que ha venido ocurriendo, que la iglesia cómo ha ido entendiendo ciertas cosas. Eso sería la tradición de la iglesia. Y el magisterio, que en el caso de la Iglesia Católica Romana se refiere a los obispos de la iglesia, y toman eso en conjunto para interpretar, para hablar de lo que es la revelación de Dios. Las iglesias reformadas, hasta donde entiendo, hablan de la sola escritura, de lo que usted ha estado hablando bastante, la sola escritura, de interpretar, eh, encontrar la revelación de Dios con la escritura, y a interpretar la escritura con la misma escritura. Desde ahí hay un movimiento que puede ser fundamentalista, ¿verdad? Hasta un movimiento serio de interpretación de la escritura con la misma escritura, haciendo buena exégesis y buena hermenéutica. Ahora, la iglesia anglicana, que es una iglesia católica, y que es a la vez iglesia católica y a la vez iglesia reformada, toma un trípode o tres elementos diferentes, en donde uno es diferente al de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Anglicana, para definir qué es cuál es la revelación de Dios en los diversos temas de la vida, toma la escritura, ¿verdad? Bien interpretada en la tradición, en la tradición anglicana. En teoría no hay fundamentalismo, hay una interpretación educada, de la Biblia. También toma en cuenta la tradición de la iglesia, y no solo la tradición de la iglesia anglicana, la tradición de la iglesia universal. Ajá. Y el último, que es el elemento de identidad, y que a mí me parece maravilloso, y bueno, por eso soy anglicana, es la razón. La razón no es el magisterio, no son los obispos, no son los clérigos, es la razón humana. Y ahora hay mucha gente, muchos teólogos anglicanos, sacerdotes, obispos, que hablan de la razón guiada por el Espíritu Santo. La razón, que ese es algo a que cualquier persona puede acceder en oración, en la iglesia, en los servicios litúrgicos. Y los anglicanos, como los católicos romanos, porque hay que decirlo, que también los católicos romanos, los que saben de teología y los que practican una buena teología, tomamos todo esto en conjunto al momento de interpretar la escritura. No es solamente una cosa u otra. Y siento yo que lo podría explicar de esta manera, que la escritura, desde una interpretación católica, es este portal en donde tú entras a tratar de encontrarte con Cristo. Es el portal, es el medio, no es letra por letra, ni palabra ni palabra por palabra. Es tomarse la mano del Espíritu Santo y entrar a caminar por ese portal. Un poco me imagino como lo de Narnia, quien ha visto la película. La escritura es el closet, por donde uno se pasa, guiado por el Espíritu Santo, y va en camino a encontrarse con Cristo. Y sí toma en cuenta pues las cosas que han ocurrido en la iglesia a través de los siglos, y la propia razón humana, ¿no? En todo este proceso, una razón
una razón guiada por el Espíritu Santo. Me parece muy importante decir esto último. Gracias. Genial, genial. Gracias, reverenda, porque en realidad acaba de sintetizar un aspecto importante que es el vínculo dialéctico entre sola escritura, entre tradición y la razón, ¿no? Y la razón hoy, como se va entendiendo, ya no es solamente esta razón que parte sobre la capacidad de tener conocimiento, sino esa razón que incluye en el día de hoy el concepto, algunos hablan del sentimentalismo, pero en realidad tiene que ver con la experiencia y la relación que también Calvino y Lutero lo decían, es decir, es un acto también del Espíritu Santo. Es decir, si la escritura ha sido inspirada por el Espíritu, es el Espíritu Santo que se encarga, por lo tanto, en darse a conocer a través del texto bíblico. Siendo esto, quiero aclarar algo. Los movimientos fundamentalistas existen en todas las organizaciones religiosas. Algunos le llaman fundamentalistas, otros le llaman integristas, y usualmente la característica de ellos es quizás quitar algo y enfatizar algo. En realidad, cuando nosotros ejercitamos, como muy bien dice la reverenda Imelda, esta idea dialéctica del trípode, que lo decimos en todas partes, es decir, escritura, tradición y la razón, nos ayuda, por ejemplo, a tomar varios aspectos que tienen que ver con la ordenación de las mujeres, por ejemplo, en el día de hoy, el tema de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad LGBTI, ¿no? El qué significa ser creyente en una sociedad armamentista, por ejemplo. ¿Qué significa ser cristiano frente a la justicia ecológica? Claro, ustedes van a decir, la Biblia no te da una lista, como su servidor que les ha dicho que deben siempre presentar una maceta. Pero, pero ustedes, bueno, gracias, John. Yo también lo tengo aquí muy cerca, ¿no? Pero la Biblia no lo dice. Gracias, Jonathan. Pero ese se lo está tomando, creo, Jonathan. Es una hierba mate. Bueno, pero lo que quiero decir, hay aspectos inclusive de la sexualidad y para mí es excelente lo que dice lo que dice el artículo 6, ¿no? Lo que no dice la escritura, eso lo trabaja la exégesis del texto bíblico, ¿no? Es decir, el aspecto histórico crítico. La famosa escuela de la alta crítica de las escrituras es una escuela que fue sembrada y liderada por el pensamiento de la erudición de los reformados, ¿no? De las escuelas que en el día de hoy, pues muchos de nosotros ya recibimos como consecuencia al tema de la erudición sobre el texto bíblico y de lo que en el día de hoy se habla de ciencias bíblicas, ¿no? Ok, Álvaro, por favor. Buenas noches a todas y a todos y a todas. Yo solo quería agregar un poco más acerca de lo que dijo Imelda, porque precisamente eso era lo que yo quería comentar, ¿verdad? Prima escritura versus sola escritura, como un principio anglicano de acercamiento a las Sagradas Escrituras. Si bien me gustó muchísimo tu comentario, padre, acerca de que el fundamentalismo y el literalismo bíblico se encuentran en todas las denominaciones cristianas, y no solamente en las denominaciones cristianas, sino que en todas las religiones del libro, como por ejemplo el judaísmo y el islam, que también son nuestros hermanos, ¿verdad? Este es un fenómeno que está, y también los anglicanos y anglicanas no somos exentos de ese pecado, ¿verdad? De esta herejía gentil
que cometemos nosotros al hacer una lectura literal de las Sagradas Escrituras. Entonces, creo que es importante mencionarlo. Debo decir, y una cosa que siempre me ha parecido muy interesante, pero nunca me he tomado el tiempo de averiguar, es cómo funciona el magisterio en la Iglesia Católica Romana, porque no sé si es que el magisterio dicta la interpretación de las Escrituras o cómo debería de hacerse. Bueno, no sé cómo funciona. Nunca he sido católico romano y no me lo imagino cómo es esa empresa de tener que dictar cómo interpretar la Sagrada Escritura a una sola voz. Pero entonces creo que eso es una cosa que para mí me parece bien interesante que lo mencionan, y creo que en nuestro tiempo también hay un gran desconocimiento respecto, debido a la influencia del evangelicalismo del siglo XX, hay una gran ignorancia respecto a lo que significa sola escritura, porque si bien la sola escritura puede manipular este principio que surge de la reforma del siglo XVI, no puede malinterpretarse y utilizarse como un escudo Así es. de la inerrancia bíblica, no era el espíritu de los reformadores, y creo que eso es Así una es. cosa que nosotros debemos decir en voz alta. El principio de inerrancia bíblica no es algo que surge ni en la reforma ni en los padres de la iglesia, Así es. ¿verdad? Y esto, pues nosotros sabemos que Hooker, ¿verdad? Que es uno de los ideólogos más grandes del anglicanismo del siglo XVII y XVI, bueno, de todos los tiempos, la verdad, pues leía las Sagradas Escrituras a los pies, a la luz de los padres de la iglesia, ¿verdad? Y ahí es donde surge nuestro trípode anglicano, de decir, las Sagradas Escrituras deben ser leídas y estudiadas a la luz de la tradición, o como a mí me gusta llamarle también, la experiencia cristiana, porque pienso que suena, no es solo por experiencia cristiana, es un término más amplio, porque se entiende que también es lo que habla a nuestras vidas hoy. En cambio, tradición suena como solamente a lo que hemos El ayer. recibido como herencia, ¿verdad? Desde los tiempos históricos de los padres de la iglesia, las vidas de los apóstoles, de todos esos tiempos. Creo que la genialidad y el amor que los anglicanos tenemos por la escritura se refleja muy bien en nuestro libro de oración común, y creo que debemos continuar, como bien dijo Imelda, viendo las Sagradas Escrituras como una sección de ese jardín de la divinidad eterna, inmensa, infinita, en la cual utilizamos herramientas como la tradición, la experiencia cristiana y la razón científica. A mí me gusta agregarle la razón científica, porque creo que es a través de esas herramientas que el Espíritu Santo se hace presente y nos habla y nos revela, porque Dios sigue hablando. Si creo firmemente, ¿verdad? Como hacemos en el voto, ¿verdad? Creo que firmemente que el Antiguo y el Nuevo Testamento contienen todas las cosas necesarias para la salvación. Sí, creo que Dios también nos sigue hablando, y creo que las Sagradas Escrituras no son el punto final de la revelación de Dios a través de para la vida y para la humanidad. Creo que debe ser releída y debe ser reinterpretada a la luz de estos principios. Solamente eso quería decir más, pero ya lo dije, Melda, pues. Pero muchas Sí. gracias. Gracias, Gracias, Padre. pero has comentado algo que creo que es fundamental, hacer también un gran corte, ¿no? La idea que has afirmado sobre el tema de inerrancia, por ejemplo, para algunos que Ujú. no entienden qué es la palabra inerrancia, significa que la Biblia no tiene error alguno, ¿no? Esto es una postura de una posición de iglesias fundamentalistas que lo plantearon en 1910, 1912, ¿no? Donde se Sí, hablaba de los 5 fundamentos de la fe, y de ahí surgieron lo que se llamaron las iglesias de corte fundamentalista, sí, donde sí. planteaban la inerrancia, ¿no? Es decir, Principio del siglo XX, sí. sí, y eso Hemos pasado significa. casi 2000 años en un principio de inerrancia bíblica. Así es. Y inclusive las famosas iglesias libres evangélicas que están en el entorno de la iglesia anglicana en México y en cualquier parte del mundo, inclusive que son son mucho, son de cantidades inimaginables, ¿no?
casi puede ser el 20% en Guatemala y una cosa así, son de posición que en su declaración de constitución, inclusive legal, ponen como declaratoria que creen que la Biblia es inerrante. Es decir, que no tiene error alguno. Y ahí queda claro lo que es el artículo 6 que justamente les comentaba, ¿no? De los artículos de religión, donde dice que la escritura contiene todas las cosas necesarias para la salvación, punto. Para lo demás, nosotros podríamos tener una interpretación crítica sobre aspectos históricos, sobre aspectos de tiempo, por aspectos de qué cosa es un género de tal o cual, qué cosa es una alegoría, qué cosa es un mito, porque en realidad la importancia de la Sagrada Escritura se resume justamente a este tema. Y justamente lo que dice el artículo, de modo que todo lo que no se lee en ella, ni se puede probar por ella, no puede ser exigido y no puede ser un artículo de fe. Este es muy interesante porque entonces es una invitación a que nosotros, los creyentes, tengamos una actitud crítica, de alta crítica al texto bíblico, y por eso quizás arraigados de esa tradición humanista de la Iglesia Anglicana, hace de que perdure la concepción de la razón, de la experiencia de nuestros padres y la experiencia de la iglesia, de la cual muy bien dice nuestro hermano Álvaro sobre lo que puede hablarse de la tradición y de las escrituras, ¿no? ¿Alguien más, por favor? Cuando nos encontramos entonces, por ejemplo, temas éticos, morales, alguna vez alguien me dijo a mí, hermano, ¿usted cree que Dios esté de acuerdo o no que use preservativos, por ejemplo? Entonces, y quería encontrar en el texto bíblico de alguna manera si esto era cristiano o no era cristiano. Porque le habían dicho que el creyente tiene que esperar sencillamente que no tenía que hacer ninguna interrupción sobre el tema porque, digamos, eh, no podía hacer eso, ¿no? Y le daban una explicación bíblica al tema, ¿no? Y muchos de nosotros sabemos que en el tema de, digamos, eh, administración de nuestros propios cuerpos es un derecho de cada uno de nosotros, porque en la Biblia en realidad no nos habla ni de preservativos, como tampoco habla de identidad sexual, por ejemplo, ¿no? Algunos dicen, no, pero ahí dice el texto bíblico en la traducción homosexuales. Bueno, ustedes saben que cuando lo leen muy bien, y si alguien sabe de idiomas, y uno puede ver también en la suma de traducciones que existen, esa es la palabra más inadecuada en la traducción, ¿no? Eso es una mala traducción elaborada en el texto bíblico. Entonces, cuando aquí se nos comenta, por ejemplo, Sergio, se recomienda específicamente el uso de una Biblia, se recomienda para el anglicano el uso de todas las formas de traducciones continuas, ¿no? Y uno se ha dado cuenta que, por ejemplo, en una serie de traducciones en la mesa inclusive no son suficientes. Ahí los que están formándose, digamos, como futuros ministros, parte de la exigencia de la cuestión académica es que sepan griego, hebreo y sepan también los idiomas bíblicos, porque le dan y le ayudan a hacer un ejercicio un poquito más profundo de las traducciones actuales y conocer lo que realmente dice el texto en su texto original. Porque un traductor es digamos, un mediador de lo que dice el texto original. Y se van a sorprender
lo que el texto bíblico dice en realidad sobre tal o cual tema, porque no lo dice, y si no lo dice, no podemos hacer de esto un artículo de fe. David. Sí, por favor, Sergio. Es que yo creo que, bueno, aquí se juntaron dos temas importantes. Dele, dele. Uno lo abrió Álvaro y el otro lo está poniendo el reverendo. eh, el de Reverendo Hernández, que tiene que ver con una cosa es qué Biblia se usa específicamente o cuál se recomienda. Tendríamos como Iglesia de México y como Diócesis de México remitirnos a nuestros cánones. El canon 14 es específico en recomendar tres traducciones o tres versiones. La Dios habla hoy con Deuterocantónicos, Reina Valera de 1960 Bien. y Jerusalén. Eso no lo dice el canon 14, si no estoy mal, de la IAM. Punto. Pero si nos quedamos con lo que dicen muchos biblistas y algunos teólogos, decimos, si vamos a hacer un estudio serio, mínimo tiene que partir de una de las mejores traducciones que hay ahorita, que es la de la Biblia de Jerusalén. Pero no nos podemos quedar con esa sola traducción. Tenemos que tener mínimo 4 o 5 traducciones. Entonces aquí, ¿por qué? Y a su vez, si no sabemos griego o hebreo, por lo menos tener la interlineal en hebreo o en griego koine, en interlineal con buenas traducciones. América Latina ha producido grandes traducciones. Está una mexicana costarricense que es el Satames, tiene uno de los mejores diccionarios y, y la Biblia interlineal del Satames, por ejemplo, que es muy bueno para poder interpretar y poder entender este tipo de cosas. Pero también, cuando hablamos de la inerrancia de la Biblia, justamente una de las cosas que nos tenemos que plantear es de qué Biblia estamos hablando, porque a veces la gente parte, no del, cuando habla de Biblia, está hablando de traducciones y no está hablando de la Biblia como Biblia. Es decir, ¿qué nos está diciendo el texto original en el contexto original? Y a partir de eso es que entonces viene la exégesis, la hermenéutica, la misma homilética y todo para poder determinar qué es lo que estamos diciendo. Y ahí sí, como anglicanos, aunque quisiéramos decir que como anglicanos no hay, bueno, ya como teólogo yo ya no hablo de fundamentalismo, porque también soy fundamentalista cuando quiero fundamentar una idea concreta y de ahí no me muevo, entonces me vuelvo fundamentalista. Yo hablo más de literalistas, es decir, la Biblia dice que y nos paran el punto y coma de lo literal que dice el texto. Entonces, más que fundamentalismo es literalismo. Entonces, ¿cómo salirnos de esos literalismos? Uy, armaron pelea por allá. Le cierras el micrófono a Roberto Castillo, por favor, que lee la pelea. Ok. Entonces, ya, perdí la idea. Entonces, básicamente es eso. Hay que tener claro para qué vamos a usar la Biblia, en qué momento lo vamos a usar. Porque si lo vamos a usar para un estudio bíblico, entonces tenemos que tener varias versiones, todas esas relaciones y buscar. Y lo otro es, lo vamos a utilizar para el culto, entonces tenemos que apegarnos a lo que nos está diciendo nuestros cánones, mientras no exista una reforma a los cánones, tendremos que apegarnos a los cánones, pero ni siquiera así nos apegamos a los cánones, porque cuando estamos preparando nuestras liturgias, nos vamos al calendario Episcopal Church Calendar, y el Episcopal Church Calendar no usa ninguna de las traducciones recomendadas por la IAM, sino que usa la traducción de la nueva versión estándar revisada. Entonces, desde ahí hay que empezar. ¿Para qué la vamos a usar? ¿Cuándo la vamos a usar? ¿Y qué tipo de elementos vamos a tomar en cuenta en la Biblia? Cambio. Me quedo. Gracias, Sergio. ¿Otra opinión, por favor? Carlos Magno. Carlos Magno, quisiera que por favor participen otros. Y vamos, Carlos. Muchas gracias. El comentario de parte del reverendo Sergio me parece muy adecuado, ya que para hablar en nombre de la comunión, sí es importante partir de la Biblia que la comunión nos presenta, ¿no?
porque si no volveríamos como a ese tema de miles de formas de pensar, ¿no? Pero ya en el tema netamente académico, sí sería interesante el tema de poder tener como un conocimiento básico del contexto de las lenguas, ya que las lenguas en su contexto, como decía el fray Sergio, significan y tienen un significado entre ese contexto. Sí, gracias, gracias. Si ustedes se están dando cuenta, el ejercicio y la responsabilidad de acercarnos al texto bíblico nos invita a todos ser hermenautas, ser exégetas, asumir la responsabilidad para evitar, digamos, que el texto bíblico siga siendo, digamos, un material que está exento de nuestra manera de ser creyentes, ¿no? De alguna manera, ustedes se dan cuenta que hay la necesidad de que nuestras parroquias, de que nuestros hermanos y hermanas creyentes, a partir de los estudios bíblicos, se acerquen al texto bíblico. Y alguna vez estaba en una reunión juntamente planteando un texto bíblico y estaban tres, cuatro hablando y un hermano se me acerca, era de tradición católica romana, que venía por primera vez y lo primero que dijo, ya, pero sobre ese texto bíblico, ¿qué piensa la iglesia anglicana? ¿No? Entonces, cuando más bien la pluralidad de ese acercamiento al texto bíblico nos ayuda a todos nosotros a tener un encuentro, digamos, de lecturas que enriquece, digamos, la idea de qué significa para nosotros que la escritura sea fundamental en nuestra iglesia. Ahora, recuerden que un elemento y un pilar importante que va con sola escritura es la justificación por la gracia. Es que ese es el otro elemento, son dos pilares que van de la mano. Para llegar a sola escritura solo es posible en la interpretación de la justificación por la gracia. Álvaro y luego la reverenda Imelda, que también iba a dar una opinión, ¿cierto? ¿O me parece? No. Ok. Álvaro, ¿quieres decir algo más? Lo siento, de verdad que a mí me apasiona muchísimo la Biblia y me cuesta quedarme callado, lo siento. Solo quería mencionar precisamente que yo tenía muchas discusiones con el obispo Martín por mi amado obispo Martín respecto a qué versión de la Biblia utilizar, porque el canon nos sugiere unas versiones de las escrituras que son propias para la lectura pública en la iglesia de la Biblia, ¿verdad? En mi experiencia pastoral me ha pasado mucho que uno de los desafíos más grandes es cómo traducir la academia traducir la interpretación académica de las Sagradas Escrituras a un lenguaje entendible, ese principio anglicano también, de hablar el idioma que entiende el pueblo. Entonces, si bien la Biblia de Jerusalén es una Biblia erudita, es una Biblia maravillosa, de una traducción griega completa con deuterocanónicos, es bien interesante cómo nosotros podemos traer esa erudición académica que heredamos como una iglesia erudita al lenguaje popular de nuestros tiempos. Personalmente yo utilizo Dios habla hoy, traducción al lenguaje actual, nueva versión internacional, y muchas veces hago paráfrasis del texto griego original de Nestlé Aland, por ejemplo. BibleHub.com es una página web donde hay cientos de versiones políglotas de la Biblia y es muy bueno hacer para el estudio bíblico. Entonces yo sí quisiera hacer énfasis en esta parte de nuestra tarea, ¿verdad? Como líderes en la iglesia, de hacer el trabajo de la erudición bíblica, del estudio concienzudo, técnico, científico, utilizando las herramientas técnicas científicas como la arqueología bíblica, las lenguas originales, para poder entender ese sentido. Muchas veces en la Biblia nosotros no tenemos que preguntarnos qué dice, sino más bien qué significa lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, para el desafío de cómo traer este conocimiento, esta experiencia divina que está contenida en la Sagrada Escritura a la vida actual. Entonces, creo que más que dejarnos guiar por el canon sobre cuál es la versión para la lectura pública,
debemos hacernos la pregunta, ¿cuál es la interpretación de los textos sagrados que nosotros tenemos que traer para que el pueblo entienda el mensaje de Dios y también cómo nos habla en nuestras vidas? Y aquí creo que es bien importante hacer énfasis en eso de la revelación del Espíritu hablándonos en Sí. nuestro tiempo, en nuestro contexto. Ade- Solamente. a- Además, tengo que también indicar de que existe todo un movimiento ecuménico, un grupo de trabajo católico romano, luterano, anglicano, que están trabajando el tema justamente de las ciencias bíblicas. En el día de hoy, ya este es un ejercicio que va sumando esfuerzos. No estamos en el siglo XVI, ya estamos en una época donde el aprendizaje de los acercamientos al texto bíblico se va descubriendo otros aspectos, por ejemplo, la lectura popular de la Biblia, que se parte a partir de la experiencia de la persona, y eso es una verdad. Nadie se acerca al texto bíblico exento de sus propias experiencias, de sus propias dificultades, de sus propios contextos. Nos acercamos como lectores sumado a una suerte de experiencias propias y que entonces no nos hace necesariamente, digamos, personas libres de esta posibles influencias que nos pueden llevar entonces a una lectura de la escritura. Estos procesos hermenéuticos están siendo dialogados. Hoy inclusive se está validando la lectura feminista del texto bíblico, cómo las mujeres pueden leerlo, cómo, por ejemplo, los niños pueden leer el texto bíblico, cómo la comunidad LGBTI está entendiendo la escritura. A veces algunos ni siquiera hemos percibido esas lecturas que se están dando en el día de hoy, ¿no? El hecho de tener varias Biblias, como dice Samsi, es saber entender lo que cada uno nos dice, pero todas nos llevan a la misma conclusión de la enseñanza de las escrituras, cada una adaptada de una vieja versión a la nueva, pero la versión final es la que cada uno le da a su entender. Sí, esta noche no es hablar en realidad de hermenéutica ni exégesis, ¿no? Varios que han estudiado en el seminario saben de que estamos hablando del círculo hermenéutico, de los procesos que tiene que haber para terminar en lo que justamente Samsi dice, la versión final, la interpretación final es a partir, bueno, de un estudio crítico, de una exégesis del texto, pero también a partir del contexto y para quién es dirigido. Es todo un proceso hermenéutico. Quizás hoy lo que estamos tratando de decir es que cuando decimos, según el tema, formados por la escritura, que existe en la espiritualidad anglicana un énfasis de ver en las escrituras una transversalización de nuestro ser, ¿no? Nosotros cantamos, nosotros leemos, nosotros meditamos, nosotros reflexionamos el ser cristiano a partir de lo que las escrituras dicen. Y eso es transversalizado en todos nuestros instrumentos orantes, ¿no? Yo, por ejemplo, la otra vez estaba leyendo un artículo teológico, por ejemplo, y donde, si ustedes se dan cuenta, se apela, por ejemplo, a, digamos, a una exhortación apostólica y es verdad, está impregnado el texto bíblico, pero yo veo muy rara vez que un anglicano aplique, por ejemplo, una opinión a partir de una exhortación apostólica o a partir de una encíclica o a partir de un comentario, digamos, del arzobispo de Canterbury. Lo hacemos en realidad, pero de otro modo, ¿no? Lo revelacional para nosotros es lo que dice el texto bíblico. Y en realidad eso es muy interesante en el desarrollo de cómo nos pronunciamos en relación a los temas, ¿no?
éticos, morales, sociales. Si ustedes se dan cuenta, no existe, digamos, una construcción de exhortación apostólica a partir, digamos, de una encíclica elaborada. No, nosotros trabajamos a partir del texto bíblico y el pronunciamiento del obispo o el pronunciamiento de una iglesia es a partir de lo que dicen las escrituras en una convivencia muy clara con la existencia o del vivir de la diócesis, ¿no? Ok. ¿Alguien más, por favor, que no ha participado? Claro, hay, como dice la reverenda Imelda, puede ser redundante, pero es verdad, hay una sola Biblia. Cuando hablamos de diferentes Biblias nos referimos realmente a traducciones, ¿no? Y en la iglesia podemos usar en realidad cualquier traducción, ¿sí? Claro, porque son acercamientos, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta, alguna afirmación, alguna... Sí, Alejandro, por favor. Sí, bueno, gracias, padre. Buenas noches a todos. Dos comentarios, básicamente. Lo que comentaba el reverendo Sergio hace rato del canon de la Iglesia Anglicana de México respecto al uso de la versión Dios habla hoy y la versión Reina Valera y la Biblia de Jerusalén. La versión Reina Valera, bueno, pues sabemos que no tiene los 73 libros, es una versión sin libros deuterocanónicos y sin los agregados a dos libros como es el de Daniel y es el de Esther, me parece. Esa versión se puede utilizar básicamente cuando tengamos que utilizar el rito 1 que está marcado en el libro de oración común, porque va acorde al tipo de lenguaje que se utiliza en la versión Reina Valera. Y perdón que corrija a los clérigos, no soy quien para corregir, pero traducciones hay una, la traducción de las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo, que es la que utilizan los testigos de Jehová. Y versiones son las que nosotros utilizamos. Sí, hay una diferencia muy, muy grande que inclusive cuando tomé el curso para ministros laicos y el padre Manuel Sonora era nuestro maestro de homilética, pues empezamos con una introducción a la Biblia y nos hizo esa observación, ¿no? Que la traducción es las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo, los Testigos de Jehová, y lo demás son versiones, las que nosotros utilizamos. Gracias. Gracias, gracias. Como Sergio Hernández comenta, ¿no? Sobre un doctor, se llama Reitman, que dice que la traducción finalmente terminan siendo también una interpretación, ¿no? También eso es cierto. Bien. Bueno, muchas gracias por esta noche. Yo creo que hemos llegado a nuestro fin, agradeciendo este tiempo que tenemos juntos. Si no antes, vamos a dirigirnos finalmente una palabra de oración. En esta oportunidad pediría a Reverenda Imelda, por favor, puedes dirigirnos a una palabra de oración final. Claro que sí. Amado Dios Todopoderoso, en el amor, te damos gracias por estos momentos en que en comunidad reflexionamos sobre ti y sobre todo en que en comunidad queremos encontrarte. Haz que nuestros corazones sean abiertos a tu revelación a través de los medios que tú nos pongas, a través de la Biblia, a través de la tradición, a través de la experiencia, de la razón, pero sobre todo en todo momento que sea tu Espíritu Santo en que en comunidad o en la individualidad nos dé tu revelación y nos indique qué es lo que quieres de nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias por esta noche. Nos estamos viendo el próximo viernes
Y el próximo, como les indicaba, tenemos a un obispo igual con nosotros, trabajando el tema que nos tiene. Por favor, no se olviden de sus cuestionarios. Ustedes saben que todo está registrado, quién sube, quién no sube, cuándo lo sube. Traten de terminar de entregar los cuestionarios y traten de no faltar, porque pasado las 4 inasistencias no van a poder recibir la certificación. Muchas gracias por esta noche y bendiciones nuevamente. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias a todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, bendiciones. Hasta la bye bye.